Hola, hoy vamos a hablar de lesiones focales pancreáticas, cómo estudiarlas, cómo seguirlas. En nuestra agenda, este es un tema bastante amplio que vamos a tratar de condensar en dos grandes grupos. Primero un cáncer de páncreas, y luego ya vamos a entrar de lleno en las lesiones focales pancreáticas, tanto sólidas como quísticas. Como ustedes pueden ver ahí, aquí vemos una masa tumoral compatible con un adenocarcinoma primario de páncreas. La primera imagen era una tomografía, la segunda imagen, que es una endosonografía, eso azul que se ve es elastografía asociada a la endosonografía, que permite obviamente identificar de mejor forma la lesión. Bueno, el cáncer de páncreas. Pero el cáncer de páncreas lamentablemente es un problema en aumento muy complejo cuya incidencia y mortalidad no transan, no ceden. Dentro de los factores de riesgo más relevantes tenemos el tabaco, el consumo de alcohol, el sedentarismo, la obesidad y la dislipidemia también se ha visto en estos casos. Bueno, uno de los mensajes más relevantes que podemos ver, ¿no es cierto?, que aparte de estos factores de riesgo que yo les comenté, por supuesto también hay factores que tienen que ver con la parte genética. Pero el mensaje más importante desde el punto de vista de salud pública es que si tuviésemos que hacer una medida relevante es dentro de su prevención es el tabaco. El tabaco es una de las cosas que más se ha visto y es un factor de riesgo que es absolutamente modificable y que muchas veces en la población no está tan claro la vinculación entre fumar y cáncer de páncreas. Bueno, la técnica de la presentación va a depender mucho de la ubicación donde esté el tumor. Para la mayoría de las veces el cáncer de páncreas se ubica a nivel de la cabeza y luego más en cuerpo y cola, pero lejos es la cabeza del páncreas el lugar donde más está. El cáncer de páncreas en un alto porcentaje más bien esporádico, en un 7% familiar y asociado a algún síndrome genético en un 3%. Lamentablemente en las etapas precoces hay pocos síntomas, son muy inespecíficos. Y cuando ya un paciente está con síntomas, lamentablemente estamos en una fase tardía, que es la mayoría de los cuadros. Lamentablemente también en un 50% de los pacientes ya presentan metástasis al momento del diagnóstico. Por lo tanto también esto no es muy bueno. Ahora, hay algunas diferencias. Yo les decía, en esta fotografía ustedes pueden ver cómo invade, cómo compromete localmente el cáncer de páncreas, el duodeno. Y de hecho eso explica mucho, obviamente, la ictericia, la coluria, la cólera y el prurito que pueden presentar estos pacientes. Y por otro lado, que es menos frecuente y que a veces es más difícil de diagnosticar, es cuando el tumor se inicia en la cola. ¿Cuál es el problema de esto? De que generalmente son pacientes que tienen un dolor abdominal, pero estos pacientes no tienen ictericia porque no se ve comprometida la vía biliar y generalmente tienen metástasis, ínfono, un compromiso hepático importante. Ahora, generalmente cuando es un dolor sordo a nivel, ¿no es cierto?, de la espalda, sobre todo del lado izquierdo, bueno, podríamos uno decir que podría ser un indicador, pero también cuando hay síntomas, lamentablemente estamos hablando de una enfermedad más bien siempre avanzada. Bueno, hay algunos elementos que pudiesen ayudar a predecir o a preceder, quiero decir, un cáncer de páncreas. La baja de peso, fatiga y aquí bien importante estar atento, la diabetes. Una diabetes de reciente comienzo en un paciente adulto puede predecir la presencia de un cáncer de páncreas. Inclusive hay algunos trabajos que muestran de que se puede presentar la diabetes en un momento y a los 2-3 años también podría estar apareciendo el cáncer de páncreas. Por lo tanto, hay que estar atentos también a esto. Ahora bien, marcadores. No hay marcadores específicos para cáncer de páncreas. No sirven de screening. Hay muchos esfuerzos internacionales por buscar un screening que nos ayude a esto. Esperemos que se encuentre.
el CA-19-9, que es de lo más clásico, es de baja especificidad, porque también se puede elevar en otras cosas. Sin embargo, este puede estar elevado en la mayoría de los pacientes al momento del diagnóstico y es útil en el seguimiento y durante el post-tratamiento. Así que es importante tener en cuenta que la utilidad del CA-19-9 sobre todo se utiliza cuando ya tenemos el diagnóstico y queremos ir viendo cómo va el tratamiento. Ahora bien, un concepto muy importante es si el cáncer es resecable o no. Eso significa si es pequeño, generalmente bajo 2 centímetros y no tiene compromiso vascular. El mejor método para determinar la resecabilidad es realmente el TAC de abdomen. Lamentablemente, solo un 15 o un 20% se presentarán inicialmente como resecables. Y la sobrevida media para pacientes con resección, imagen negativo, o sea, que ya fueron operados, no supera el 20% a los 5 años. Así que, independientemente, sigue siendo obviamente el norte, tratar de encontrar, pesquisar lo más pequeño posible y ojalá resecable ese cáncer. Ahora, la cirugía es el único tratamiento potencialmente curativo y, como les decía, está limitado por el bajo número de tumores resecables en diagnóstico y con una alta recidiva. Ahora bien, aquí podemos ver la tasa de sobrevida a 5 años en pacientes que fueron sometidos a pancreatectomía en una etapa 1 versus aquellos que ya están más avanzados, por ejemplo, a una etapa 3 o 4. Claramente, los operados en una etapa inicial pueden tener hasta un 20% de sobrevida a 5 años y la tasa de sobrevida en el resto del grupo son muy bajas, menores a un 5%. Ahora, las causas de muerte en cáncer de páncreas principalmente están dadas en un alto porcentaje por la enfermedad metastásica, pero también está dado por la destrucción local que hace la masa inicial a nivel de intestino. Bueno, el tratamiento del cáncer de páncreas obviamente es multidisciplinario, requiere el apoyo por un oncólogo, radiólogo y obviamente un equipo que esté muy bien coordinado con el equipo quirúrgico. También hay un tratamiento paliativo, el cual lo realizamos sobre todo los endoscopistas terapéuticos e instalación a veces de prótesis también para drenar vía biliar o drenar también el compromiso local del duodeno mediante stent duodenales. Mensaje: cáncer de páncreas sigue siendo altamente letal. En el mundo la incidencia es casi similar a su mortalidad, lo cual no es bueno. En Chile es un problema de salud pública en aumento en el cual lamentablemente estamos viendo cada vez más pacientes con esto. Y entre los factores de riesgo más importantes, lejos el tabaco, y que esperemos que obviamente estimular a nivel ambulatorio que la gente deje de fumar, la historia familiar y por supuesto también obesidad y sedentarismo. Y recuerden que lamentablemente las lesiones en su mayoría no son resecables y que la sobrevida es muy baja en 5 años. La presencia de síntomas es sinónimo de etapa avanzada. Y atención en pacientes que debutan con diabetes o que pueden presentar también una pancreatitis aguda idiopática. También siempre tener en consideración que pudiese ser un cáncer de páncreas. Bueno, vamos a entrar a las lesiones sólidas del páncreas. De hecho, por supuesto, lo que acabamos de conversar, cáncer de páncreas es por lejos la lesión sólida más importante, más relevante. Pero vamos a tratar de ver cómo estudiarlas y ver efectivamente si son o no todas las lesiones sólidas cáncer de páncreas. Bueno, el rol de las imágenes es fundamental. Es muy importante que hoy día tenemos muchos tipos de técnicas, desde ecografías, tomografías, PET, resonancia, endosonografía. Las imágenes nos ayudan a caracterizar estas lesiones focales, ayudan al estadiaje, a planificar un tratamiento terapéutico desde quirúrgico hasta paliativo y por supuesto también para evaluar la respuesta a estos tratamientos. La ecografía abdomen es ampliamente disponible, es operador dependiente. Sin embargo, depende mucho de la condición del paciente. Pacientes que son obesos o que tienen mucho meteorismo, a veces se puede dificultar el acceso a la visualización del páncreas. La sensibilidad es de un 75-89%, una especificidad de un 90-99%.
Ahí ustedes pueden ver una lesión hipocogénica a nivel del páncreas, compatible, ¿no es cierto?, una lesión sólida. Por otro lado, también está la tomografía, que en general implica, tengo una fase arterial y venosa, y esto es un protocolo de páncreas en ese sentido. Entonces es muy importante de que si ustedes están sospechando, quieren complementar, lo dejen muy claro en la orden para el radiólogo o conversar con el radiólogo. En general, es un examen de rutina en el diagnóstico y sospecha de lesiones pancreáticas. Y como les decía, sobre todo para ver si hay resecabilidad y metástasis. La resonancia tiene una sensibilidad y especificidad que es bastante similar a la tomografía. La gran ventaja es que no hay exposición a radiación. Y bueno, y la colagia resonancia permite una adecuada evaluación del visum y de la viabilidad. Cuando tenemos de signo doble, o sea, signo del doble ducto, realmente habla muy mal. Habla de que efectivamente lo que puede estar ahí es más bien neoplásico. Por supuesto, el PET-CT ayuda a ver el metabolismo y el funcionamiento de los tejidos y órganos. Y esto se basa en el consumo de glucosa. Y ustedes pueden ver ahí cómo brillan esas lesiones que son metástasis. Y la endosonografía, que es parte de lo que es la endoscopía terapéutica o avanzada, que nos permite tener una evaluación muy cercana al páncreas, pero no solamente verlo, sino que también tener tejido, acceder. Uno puede pinchar con agujas que son cada vez más modernas y que sacan un tejido de muy buena calidad, y ustedes ven ahí en la fotografía efectivamente signos de un adenocarcinoma pancreático. Ahora, sin embargo, ¿el mensaje cuál es? No todas las lesiones sólidas del páncreas son adenocarcinoma. Hay un porcentaje no menor que pueden ser inclusive lesiones metastásicas secundarias de otros tumores: pulmón, mama, renal, próstata, melanoma, un GIST, tumores neuroendocrinos, linfoma, tenemos tumores sólidos pseudopapilares, entre otros. Y también pueden haber condiciones benignas simuladoras de cáncer. Por ejemplo, como la pancreatitis autoinmune. Pacientes también que pueden tener una pancreatitis focal dentro del contexto de una pancreatitis crónica. Y también pueden haber quistes pancreáticos que pueden simular o pueden interpretarse inicialmente desde el punto de vista imagenológico como lesiones sólidas. Bueno, aquí yo les muestro algunos ejemplos de lesiones sólidas de páncreas que no son adenocarcinoma. Por ejemplo, este tumor neuroendocrino, que es un insulinoma. En este caso es un linfoma pancreático primario. Acá vemos un GIST de cola de páncreas. Acá un hombre de 45 años sintomático que había tenido un melanoma cutáneo y que posteriormente, lamentablemente, evolucionó con metástasis de su melanoma a nivel del páncreas. Esto mediante endosonografía también. Este es un caso muy interesante. Este es un paciente que presentó una metástasis pancreática como debut de un carcinoma papilar de tiroides. Así que también es el mensaje: no toda lesión sólida del páncreas es adenocarcinoma. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el pronóstico puede ser diferente, el tratamiento puede ser diferente. Nosotros hemos tenido pacientes con linfoma a nivel del páncreas que se han curado exitosamente con quimioterapia. Por lo tanto, es muy relevante una buena evaluación imagenológica e idealmente tener acceso a muestras a biopsia de este tipo de lesiones. Bueno, vamos a entrar finalmente a las lesiones quísticas del páncreas. ¿Por qué es importante hablar de las lesiones quísticas del páncreas? Y aquí me voy a demorar un poquito en eso. Es un hallazgo en aumento, que cada día más ustedes lo van a ver en la consulta. La prevalencia depende de la imagen que se utilice. En general se ha descrito entre un 3 a un 20% de las tomografías y las resonancias pueden mostrar algún quiste. Y no necesariamente un quiste es sinónimo de algo malo. Puede ser un quiste que tenga una buena evolución. Esto aumenta con la edad. Claramente se ve en pacientes mayores. Y también es muy importante tener en cuenta que esta condición se ve
por otra razón. O sea, el paciente va por otra causa, se le hace una imagen y se encuentra un quiste pancreático, lo que genera mucha ansiedad y angustia en la población. Generalmente cuando uno piensa en algo pancreático es casi sinónimo de cáncer y no necesariamente es eso. De hecho, el riesgo global de las lesiones quísticas pancreáticas, una vez todas las lesiones quísticas pancreáticas, es muy bajo de cáncer. Ahora, ¿cuál es el desafío? Identificar cuáles son los quistes que sí tienen mayor riesgo de cáncer y por lo tanto ahí ser ordenados con el seguimiento, para no sobrepedir examen ni tampoco para subestimar el seguimiento. Ahora, en general, este es el mecanismo propuesto para un manejo en 3 pasos. Primero, siempre descartar que no sea un pseudoquiste. 2, diferenciar si el quiste es más de la línea mucinosa versus no mucinosa y usar un algoritmo multidisciplinario. En este paso 1 es importante descartar un pseudoquiste. Aquí es relevante la historia médica detallada. Si un paciente tiene historia de pancreatitis aguda o crónica o un trauma abdominal, perfectamente una lesión quística podría estar dentro de un leak, ¿no es cierto?, de líquido y no necesariamente ser un tumor, sino más bien simplemente un pseudoquiste. Si hay historia de cirugía previa a nivel pancreático también. Y esto en general, si el quiste no se resuelve solo, se puede tratar mediante endosonografía, con lo cual uno puede dejar un drenaje, pero además comprobar algunas características propias del líquido, como ustedes ven en la fotografía también, que es de un color más bien achocolatado, alto en amilasa, bajo en CA y bajo y con una glucosa erosida normal. Bueno, en esta imagen podemos ver los distintos tipos de quistes, los más importantes. Y que en este paso, fíjense que hablamos de los mucinosos versus los no mucinosos. ¿Por qué es importante esto? Se sabe que los mucinosos, que principalmente están integrados por el cistoadenoma mucinoso y también la neoplasia mucinosa intraocular papilar, que son conocidos más bien por los IBMM, que los van a escuchar y ver como sigla, es muy recurrente. Ahora, si es por frecuencia, estos lejos, los IBMM son los más frecuentes, y vemos en esta tabla de que el riesgo de malignidad es fluctuante. Tenemos 2 tipos, los que son de rama secundaria y los de rama primaria. Los de rama secundaria, que son los más frecuentes, fluctúan entre un 12 y un 47%. Y los de rama principal son los que tienen mayor riesgo. Sin embargo, hay que considerar también que estos riesgos están asociados, tienen un sesgo, son series quirúrgicas. O sea, son probablemente pacientes los cuales uno estaba sospechando que había algún componente neoplásico. Por lo tanto, es importante tener a consideración esto. Ahora, por otro lado también están los serosos, o son más conocidos como en panal de abeja, que son muy frecuentes también y tienen un bajo riesgo de malignidad. Entonces, aquí es bien importante ver que estos mucinosos son los que potencialmente tienen mayor riesgo de malignidad y por eso que es importante diferenciarlo del resto de los otros quistes. Ahora bien, el quiste más frecuente que nosotros vemos son los IPMM de rama secundaria. Y este trabajo es un trabajo muy importante respecto al real riesgo de malinización. Esto es lo más parecido al mundo real. Significa que son pacientes a los cuales se siguieron durante 10 años y se dieron cuenta que el riesgo global de malignización fue más bien cercano a un 8% durante 10 años. Ahora bien, aquí el tamaño sí importa. Acá, cuando el tamaño inicial del seguimiento es menor de 15 milímetros, a 5 años esto fue un 0,9% que avanzó hacia malignidad, o sea, es bajo. Y cuando es sobre los 15 milímetros, esto puede llegar hasta un 7,5%. Por supuesto que este trabajo es muy útil porque de alguna forma nos ayuda a tener un indicador, que es este valor, los 15 milímetros, y apoya también el seguimiento por más de 5 años. Este otro trabajo, de alguna forma, también nos ayuda a tener un parámetro. Esto es un estudio en pacientes que tienen IPMM de rama secundaria sin signos de preocupantes ni de alto riesgo al momento del diagnóstico. Y en un seguimiento de 62 meses, 5 años, solo 4,2% desarrolló signos preocupantes o de alto riesgo en el quiste
y solo 1% desarrolló cáncer de páncreas. Ahora, ¿qué es lo más interesante de este trabajo? Que el principal predictor de malignidad de desarrollar este tipo de cáncer fue la tasa de crecimiento anual. Estamos hablando cuando es sobre 2,5 milímetros por año. Por lo tanto, es algo que tenemos que considerar también dentro de estos parámetros para el seguimiento. Por otro lado, las principales herramientas y diagnósticas que tenemos son imágenes de alta calidad. Estamos hablando de tomografía y principalmente lo que es resonancia, que son más disponibles y por supuesto que requieren radiólogos expertos en páncreas, dado la complejidad que tiene esto. También tenemos el rol de la endosonografía. La endosonografía, como les había comentado en una previa presentación, es una técnica endoscópica en la cual un endoscopio tiene un ecógrafo en la punta y que nos permite evaluar más cercanamente desde el estómago o desde el duodeno características del quiste. Ahora, ¿cuándo se debe utilizar? Principalmente cuando tenemos lesiones que son indeterminadas. Una lesión indeterminada está definida como cuando luego de una buena radiología de alta calidad no tenemos claro cuál es el tipo de quiste. Y también, por supuesto, cuando hay características que son preocupantes del quiste, que las vamos a analizar también. ¿Cuáles son las principales utilidades de realizar endosonografía? Ayuda a definir mejor la morfología, ayuda al análisis del líquido para diferenciar si un quiste es mucinoso o no mucinoso, a evaluar también el riesgo de cáncer y bueno, esto es algo más condicional que también podría permitir eventualmente el tratamiento, lo que se llama ablación. Ahora bien, aquí están las principales indicaciones de endosonografía en quiste, dependiendo de las distintas guías. Pero en general, si ustedes ven qué tienen en común todas las guías publicadas, son los hallazgos preocupantes, también conocidos como los worrisome features. Cuando hablamos de esto, principalmente el tamaño, o sea, cuando es un quiste grande, cuando la tasa o el crecimiento del quiste también está aumentado sobre 2,5 al año, cuando hay una dilatación del conducto principal, cuando hay nódulos, y ahí ustedes ven que hay algunas pequeñas diferencias entre las guías, pero son muy parecidas. Ahora, por supuesto que también, como esta es una técnica compleja, que tiene sus costos y también tiene algunos riesgos, esto debe ser considerado, como les decía, cuando el diagnóstico no está claro, pero además cuando pensamos que esto sí va a cambiar el manejo. Estamos pensando en pacientes que potencialmente, si llegáramos a encontrar algo que requiriera una cirugía, están dispuestos también a eso. Este es el consenso brasileño de endosonografía, y acá también hablan que el tamaño mínimo para puncionar es sobre los 15 milímetros y también nos describe, ¿no es cierto?, estas características preocupantes que tienen que ver más bien con la presencia de algún nódulo, un componente sólido, una pared interna irregular, un cambio de calibre en el conducto pancreático adyacente al quiste y, por supuesto, si el bipsum está también más dilatado. Estas son imágenes de endosonografía en las cuales podemos ver las características del quiste, ver las paredes y nos permiten obviamente diferenciar si un quiste es más bien seroso, si es mucinoso. Este es un paciente interesante de 40 años con un quiste indeterminado de 58 milímetros, la cual no estaba clara la causa. Por lo tanto se decidió revisar y puncionar. Y acá las características que se vieron era que era un líquido más bien viscoso, que es propio de los mucinosos, con un C alto, que también es propio de los mucinosos, amilasa alta, glucosa baja, y aquí la citología era negativa para neoplasia. Sin embargo, acá podemos decir claramente que era una lesión mucinosa, y en el contexto del tamaño y de la edad, se optó por cirugía. No voy a entrar en mayores detalles porque esto ya es de mayor complejidad y más específico, ¿no es cierto?, de endosonografía, pero uno puede tener muchas características obtener del líquido, o sea, hay mucha información del líquido pancreático y la suma de todas estas características nos van a ayudar a diferenciar si un líquido es mucinoso
o es seroso o si tiene o no malignidad. Bueno, también contarles que hay muchas guías en los últimos años que vienen principalmente de gastroenterología, de grupos multidisciplinarios, de radiología, de Europa, de Estados Unidos. La verdad que es muy importante tener una guía que sea acorde a la evidencia, por supuesto, pero también a la realidad local. Entonces, en ese sentido, ¿qué fue lo que hicimos nosotros como grupo? En Chile, durante varios años estuvimos trabajando en el Consenso Chileno de Diagnóstico y Manejo de las Neoplasias Quísticas Pancreáticas por el Club de Páncreas Chile, que es de la Sociedad Chilena de Gastroenterología. Ustedes pueden descargar el artículo completo mediante este código QR. Bueno, en resumen, un poco voy a algunas cosas del consenso que me parecen interesantes. ¿Qué deben preguntarse frente a un quiste? ¿Tiene características de alto riesgo de cáncer o si tiene características que son preocupantes? Bueno, ¿cuáles son características de alto riesgo? Cuando un quiste tiene ictericia obstructiva asociada, cuando tiene un nódulo mural sobre los 5 milímetros, o en la pared también asociado. Cuando el conducto pancreático principal es mayor a 10 milímetros y por supuesto que si esto fue puncionado y la citología es sospechosa o positiva para malignidad, de aquí, en este tipo de pacientes nos deberíamos inclinar para una evaluación por cirugía. Y en cambio, cuando hay características preocupantes, por ejemplo, una pancreatitis heterogénea, un quiste, una diabetes mellitus de reciente comienzo, o un CA19 aumentado, o un quiste más bien grande, sobre 8 centímetros, o si tenemos un crecimiento mayor a 2,5 milímetros por año, entre otros, bueno, acá probablemente aquí es donde los pacientes se beneficiarían de una endosonografía. Este es el algoritmo de nosotros propuesto, que es un poco un resumen de todo lo que yo ya acabo de decir, que en gran parte cuando nos enfrentamos a un quiste pancreático debemos descartar que esto sea un pseudoquiste. Necesitamos evaluar los elementos clínicos y radiológicos para definir bien qué tipo de quiste es y idealmente por un radiólogo, ¿no es cierto?, y un equipo de alta calidad. Si ya tenemos, luego de esa primera evaluación, el diagnóstico, el tipo de quiste, si sabemos si es seroso, si es algún tipo de IPM, si es mucinoso, bueno, va a ser más fácil, ¿no es cierto?, la conducta, desde observación o cirugía o simplemente seguimiento. Pero cuando es indeterminado, ahí juega un rol la endosonografía, tal como aparece en esa tabla. Aquí les quiero mostrar un ejemplo. Tenemos un hombre de 47 años, obeso, sin antecedentes, hospitalizado por dolor abdominal y fiebre, con pruebas hepáticas, amilasa y lipasa normales. Ven ustedes que la resonancia muestra un páncreas de tamaño, morfología e intensidad dentro de lo normal. No se observa una dilatación del conducto pancreático principal, pero sí se observa una lesión quística en la interfaz entre la cabeza del páncreas y la segunda porción de 5 centímetros, lo cual es indeterminado. Se piensa inicialmente que puede ser un pseudoquiste, pero también se plantea que pudiese ser una IPM. Entonces tenemos un quiste indeterminado. Y si utilizamos el algoritmo que hemos propuesto, deberíamos realizarle una endosonografía. Acá les quiero mostrar en este video cómo se ve el quiste. Y el quiste tiene un componente sólido adentro, fíjense. Ahí entra la aguja. Esa aguja tiene por objetivo, primero que nada, extraer, vamos a aspirar este líquido para análisis del líquido, pero además también se va a tomar tejido o muestra del componente sólido de este quiste. En general, la endosonografía, uno tiene esa visión. Uno utiliza un doppler para descartar que no esté pinchando un vaso, permite ver con esa precisión la pared, el componente sólido, etc. Así que es una herramienta muy útil en lesiones quísticas indeterminadas. Bueno, y acá les puedo mostrar que finalmente esto era una IPM con displasia alto grado, por lo tanto, un paciente que se decidió tratamiento quirúrgico. Así que ayudó bastante a tomar la decisión. El seguimiento en general va a depender mucho de algunas condiciones, porque si el paciente es apto a la cirugía y no tiene comorbilidades relevantes, bueno, ahí vale la pena someterlos, ¿no es cierto?, a estos seguimientos.
que en ser protocolizado. Mi imagen preferida de seguimiento es la colangioresonancia. Perfectamente se podría alternar con el endosono, pero la colangioresonancia inicialmente es bastante útil porque nos va a permitir ver si hay cambios en el tamaño del quiste o también hay impactos sobre también el visum, etc. En general, el seguimiento inicialmente debe ser prolongado. Por supuesto que uno debe ir evaluando caso a caso la continuidad sobre los 75 años. Y en general acá el tamaño va a definir un poco la periodicidad, si es cada 1 año, cada 6 meses, cada 2 años. Y si en el seguimiento el paciente desarrolla características preocupantes, debemos considerar endosonografía. Y si el paciente desarrolla características de alto riesgo, debe ser evaluado por un equipo de cirugía con experiencia en páncreas. Mensajes finales. Como les decía yo, los quistes pancreáticos son un hallazgo en aumento por el uso masivo de los estudios de imagen por otras razones y que generan mucha ansiedad y angustia en la población. Por lo tanto, el principal rol nuestro es tratar de bajar esa ansiedad, recordar que la minoría de las veces estamos frente a un cáncer y el desafío obviamente es tratar de identificar cuál es el tipo de quiste, identificar el real riesgo que puede tener. Y para eso es muy importante una radiología inicial de alta calidad, que en este caso la resonancia con colangioresonancia es lo ideal. La endosonografía nos va a permitir ver la morfología, permite acceder al líquido y evaluar riesgo de cáncer. Y en general debemos reservar para los indeterminados sobre los 15 milímetros con características preocupantes. Los pacientes sintomáticos con lesiones de alto riesgo de malignización deberían ser evaluados, ¿no es cierto?, para cirugía. Y recuerden, las lesiones de bajo riesgo de malignización, que son la mayoría, pueden ser manejadas de manera conservadora, protocolizada, con un uso periódico pero racional de imagen. No es que estar todos los años ni cada 6. Hay un protocolo en el cual tratamos de optimizar los recursos también. Inicialmente no suspender a los 5 años y quedarse con 2 números con los IPM de rama secundaria, cuando el tamaño inicial es sobre los 15 milímetros y cuando la velocidad de crecimiento es 2.5 milímetros por año. Bueno, con esto terminamos también un extenso tema. Espero que les haya podido servir para enfrentar, ¿no es cierto?, estas lesiones focales sólidas y quísticas del páncreas. Muchas gracias.